hoy ya concluimos el estudio acerca de la armadura del creyente. Así que vamos a ir por última vez, por lo menos en un tiempo, al libro de Efesios 6, versículos del 10 al 18. Efesios 6, del 10 al 18. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien, pues ya un último repaso. Así que empezamos hablando de ¿qué? Del cinto de la verdad. ¿Y qué es lo que hacía el cinto de la verdad? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es el cinto? Sujeta, ciñe, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ciñe? ¿O con qué ciñe? Con la verdad. Y sabes que tú no puedes resistir, no puedes tener victoria, no puedes caminar en tu vida cristiana si no lo haces en la verdad. Qué triste es ver a la gente luchar por aquello que no es verdad. Qué triste es ver a aquellos que están empeñándose en predicar un evangelio que no es verdad, no sirve para nada. Así que Pablo anima al creyente a ceñirse con la verdad. Número 2, tenemos la coraza de justicia, que protege nuestros órganos vitales y simbolizaba esas obras justas que el creyente hace y ocupa su tiempo, donde Satanás no tiene la capacidad de cogernos y de atacar esos órganos vitales, porque estamos protegidos con la coraza de justicia, de esas obras justas. Vimos el calzado del Evangelio, o del apresto del Evangelio de la paz. Y el creyente tiene que estar siempre dispuesto a presentar defensa de su fe. El creyente no debe ser alguien que se queda rezagado, sino siempre listo para avanzar con el apresto del Evangelio de la paz. Vimos el escudo de la fe, que es efectivo especialmente contra las dudas. Y esta mañana hicimos una pregunta en la clase y dijimos: ¿cómo sabes tú de que tus pecados han sido perdonados y de que tienes vida eterna? Por la palabra. Por la palabra. Es por fe. Y cuando yo tengo dudas y Satanás lanza dudas, yo acudo a la palabra, el escudo de la fe, y ahí encuentro protección segura. Vimos también el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Eso que nos ayuda, esa protección que nos ayuda a poner nuestro enfoque en la batalla. Aquella salvación a la que hemos sido destinados, como dice 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Otra protección que protege nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestro pensamiento, el saber que estamos destinados a un lugar hermoso, a un lugar perfecto,
Y no por el cielo en sí, sino por estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y la semana pasada vimos la espada del Espíritu. ¿Qué palabra usa el apóstol Pablo para describir la palabra palabra? ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda? No, gladius es la palabra espada en griego. No, la palabra era... No, logo es una, pero no es la que usa, es la otra palabra. Voy a buscar en el baúl de recuerdos. La palabra rema. La palabra rema, que significaba dicho. Y como Jesús mismo usa remas, versículos, dichos para defenderse de las tentaciones que Satanás le dio. Y fíjate, tomad la espada del Espíritu. La palabra rema, que es la palabra de Dios. Así que es importante conocer la palabra de Dios para poder defendernos con ella, con versículos clave, para encontrar liberación y encontrar victoria ante las tentaciones. Y estas han sido las porciones de la armadura que Dios ha provisto para sus soldados. Pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué es lo que hacemos? ¿Qué actitud tomo ante la batalla espiritual? Ya estamos vestidos. Estamos listos para la batalla. ¿Cómo accedo yo al poder que reside en ella? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo hago que el cinto quede ceñido? ¿Cómo consigo producir esas obras de justicia y no de injusticia? ¿Cómo me dispongo a predicar el Evangelio de la paz? ¿Cómo activo ese escudo de la fe para que alcance su mayor protección? ¿Cómo cojo aliento en la batalla con el yelmo de la salvación? ¿Cómo enciendo el poder del Espíritu en la palabra? Y la respuesta la hallamos en el siguiente versículo, donde encontramos la posición del soldado, que es de rodillas. Y el creyente, vestido con la armadura de Dios, debe vivir en sus rodillas. Y este pasaje normalmente se hace mucho énfasis en lo que es la armadura. Y hacemos el dibujo del soldado y ponemos flechas para indicar qué es cada cosa. Pero por regla general, y es muy común, olvidamos la siguiente parte, que está directamente ligada al soldado, a la armadura, que es la posición del creyente. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. El soldado debe estar orando en todo tiempo. Y esto ilustra una batalla espiritual y no una batalla física. Y esto confirma, si vais al versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y a continuación habla de la armadura, pero no olvidemos que la batalla, como ya vimos al principio, es una batalla espiritual. Por lo tanto, debo vencerla espiritualmente. Y si es cierto, tengo una espada, tengo un escudo, tengo un yelmo, tengo una coraza, un cinto, un calzado. Pero no es físico, es espiritual. Así que no puedo olvidar que lo que une esta armadura es lo que dice el versículo 18. Es un paraguas que lo cubre todo y dice, orando en todo tiempo. ¿Qué sentido tendría que una legión de soldados romanos, al ir a enfrentarse a enemigos, se arrodillara? Sería un suicidio. Pero eso sería una lucha física, no una lucha espiritual. Y Dios nos manda al creyente a vivir en oración. Y esto, este estado, esta acción, nos enseña dos verdades. Número uno, el poder de la armadura del cristiano no reside en la fuerza bruta, sino en el poder de Dios. No es que tú te empeñes a vestirte y a prepararte, sino que te está diciendo que tú no puedes depender en ti mismo,
debes estar siempre dependiendo en Dios. Jesucristo mismo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Por más bien vestido que estés, por más bonita que sea la armadura que tienes, si no es con su poder, no puedes hacer nada. Y cuando dice orad orando en todo tiempo, está diciendo que, hey, separados de mí, no puedes hacer nada. El poder cristiano no reside en la fuerza bruta, sino en el poder de Dios. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ese versículo siempre me ha dado atención. Pero fíjate, aquí habla de un soldado, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y aquí ves al soldado, cachas, con su armadura, con su espada, con su escudo, con toda su fuerza y con todo su vigor. ¿Pero para qué? ¿Para toda qué? Que alguien lo diga. Para toda, como dice Colosenses 1:11, para toda paciencia y longanimidad. Toda esa fuerza bruta, ¿dónde queda? Por ahí arriba. Porque no sirve para nada. Nuestra vida cristiana no está para luchar y para hacer grandes esfuerzos. Está para descansar en Dios, para toda paciencia y longanimidad. Long suffering. Una paciencia que es larga, que es una paciencia paciente. ¿De acuerdo? Y número 2, la victoria no vendrá por nuestra destreza en la lucha, sino en la medida en la que nosotros accedamos al poder de Cristo sobre Satanás mediante la oración. Así que el poder descansa en Dios, y cuanto más yo dependo en Él, más victoria tendré. Más acceso tendré a esa victoria. Así que nos está llamando a un constante vestirnos, pero a un constante depender en Él. Está cogiendo al creyente y lo está arrodillando para que pueda vivir en victoria. Así que, por ponerlo de un modo, en la medida que se cumple el versículo 18 en nosotros, orando en todo tiempo, nuestras victorias serán mayores y más contundentes. Y el apóstol Pablo no habla meramente de una acción de orar, habla de una comunión íntima con el Señor. No es que si tú oras por la mañana ya todo te va a ir bien y vas a tener victoria. No está diciendo orando en todo tiempo. Y es la acción, la actitud del corazón de estar constantemente en íntima comunión con Él. Obviamente, si estoy conduciendo no puedo estar orando porque estoy conduciendo, pero mi mente puede estar también enfocada en Dios cuando es necesario. Cuando estoy trabajando tengo que estar pendiente del trabajo, pero mi mente y mi corazón puede estar en comunión con Dios, orando en todo tiempo, estando dispuesto a ese paso de oración. ¿Pero sabes cuándo ocurre eso? Cuando estoy en íntima comunión con Él, cuando estoy bien con Él, cuando estoy bien con el hermano, cuando estoy haciendo aquello que es correcto como creyente. Así que de nuevo quiero enfatizar que la victoria de nosotros está en el poder de Cristo, en aquel que reside y habita en nosotros. Hay una historia, una ilustración, que te la voy a leer brevemente, y se titula un cantar, el cantar de Roldán, y es un poema épico de varios cientos de versos, escrito a finales del siglo XI en francés antiguo y atribuido a un monje normando. Es quizás el cantar de gesta más antiguo escrito en lengua romance en Europa. Y dice, este cantar de gesta narra, deformando legendariamente por supuesto, los hechos de la batalla de Roncesvalles. Tras 7 años de cruzada, el emperador Carlomagno ha conquistado España a los musulmanes. Solo resiste Zaragoza, ciudad del rey Marsilio. Los francos reciben unas sospechosas propuestas de paz. Roldán, que es sobrino del emperador,
propone como embajador a su padrastro Ganelón. Este cree que Roldán pretende enviarlo a la muerte y decide vengarse. Como embajador prepara la traición. Anima a los musulmanes contra Roldán, al que hace responsable del hostigamiento a que están sometidos. Sugiere Ganelón a Marsilio, el rey de Zaragoza, que prometa a Carlomagno lo que sea, que se vayan las tropas, y así poder atacar la retaguardia francesa, en la que estarán Roldán y los 12 pares de Francia. Carlomagno vuelve a Francia y, a propuesta de Ganelón, confía la retaguardia a Roldán. Carlomagno cruza los Pirineos. Sobre la retaguardia que dirige Roldán cae el numerosísimo ejército de Marsilio. A pesar de los consejos del sabio Oliveros, Roldán, valiente y temerario, no quiere usar su olifante, el cuerno, la trompeta, digamos, para llamar en su auxilio al grueso del ejército, que ha pasado ya el desfiladero. Roldán, asistido por la flor de la caballería francesa, pelea con valentía. Rechaza 2 oleadas de paganos, pero a un alto precio. Uno a uno van cayendo los caballeros ante el número incalculable de musulmanes que los acosan. Roldán se decide por fin a tocar el olifante para avisar a su tío, el emperador Carlomagno. Lo hace con tal fuerza que le estallan las sienes, dice este cantar. Pero es demasiado tarde, se queda solo en la pelea y sucumbe frente al enemigo. Y leo esta historia porque puede ilustrar lo que ocurre al creyente. ¿De qué sirve estar vestido con la coraza que Dios nos ofrece si no la revestimos con la oración? Si no usamos el olifante de la oración y pretendemos luchar en nuestras propias fuerzas. Así que, al igual que este ejército fue atacado y destruido por no hacer sonar el cuerno, por el orgullo y la valentía absurda de Roldán, hay cristianos que son destruidos por no usar el cuerno de la oración para pedir ayuda. Solo recuerda que la victoria no descansa en ti, descansa en aquel que te da la fuerza para la victoria, eso es Cristo. Así que la oración debe revestir toda nuestra vida espiritual, y siendo esto verdad, ¿cuántas veces acudes a ella? Así que piensa en esta semana, ayer, anteayer, el viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. ¿Cuánto tiempo ha ocupado la oración en tu vida? ¿Cuánto tiempo ha ocupado la oración en tu vida? Y si tú eres sincero, seguramente, porque no es conocido, no sé lo que hace cada semana, pero seguramente os dais cuenta que habéis estado muy faltos. Y sí, podemos pensar en el yelmo, en el escudo de la fe, en la coraza, en el cinto de la verdad, en la espada. Y son pensamientos preciosos. Pero si no los revestimos con la oración, orando en todo tiempo, venimos a hacer como Roldán, que nos enfrentamos a un ejército numerosísimo con nuestras fuerzas. Y sí, seremos muy valientes. Y sí, lucharemos muy bien. Pero al fin y al cabo, seremos destruidos. Y cuando Pablo dice orando en todo tiempo, lo dice porque sabe que la armadura de Dios sin oración no tiene poder. Y el creyente necesita orar. Necesita tocar la trompeta, el olifante, con todas sus fuerzas, pero no al final, sino al principio. Y sabe que él solo no puede. Así que, número 1 esta mañana, todo tiempo. Fíjate, en este versículo aparece la palabra todo en 4 ocasiones. Primeramente vemos en todo tiempo, orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y orando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que después de estas palabras, ¿quién dice que la oración no es importante? ¿Cuándo oras tú normalmente? En la comida, para que los alimentos, no es una costumbre, pero se puede convertir en una costumbre.
Y eso, por supuesto, no es suficiente. Y hay muchos hoy que oran, incluso los ateos oran. Cuando están a punto de morir, muchos tienen miedo, no saben qué viene después. Y toda su fortaleza desaparece. Hay gente que es creyente y ora en necesidad. Y es bueno orar en necesidad, pero si solo oras cuando estás necesitado, Dios se convierte en tu muleta. Y Él no es la muleta de nadie. El creyente debe estar siempre orando. Así que, como un comentarista dice, lo que Pablo nos dice aquí es que debemos dejar que todas las situaciones de la vida nos inviten a la oración. Cuando estamos contentos, oramos. Y al estar tristes, oramos. Cuando estamos sanos, oramos. Cuando estamos enfermos, oramos. Cuando van bien, oramos. Y cuando van mal, oramos. Cuando estamos trabajando, oramos. Y cuando estamos de vacaciones, oramos. Cuando estamos hablando con amigos, oramos. Y cuando estamos hablando con enemigos, oramos. No mostraremos fe en Dios durante las tribulaciones, a menos que nos mantengamos cerca de Dios mediante la oración. Así que recuerda, la armadura de Dios no sirve para mucho si no la revistes de oración. Romanos 12, versículos 11 y 12. Romanos 12, versículos 11 y 12. Dicen, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Sin cesar. Ay, ¿por qué tanta insistencia en la oración? ¿Por qué crees que Pablo insiste tanto en la oración? Pues al igual que Roldán, con su olifante, la oración es un llamado al grueso del ejército, a Dios mismo, un clamor en busca de victoria, de ayuda, de poder. Es una dependencia innegable a nuestra capacidad ante ejército tan formidable. Y un poquito conmigo a Éxodo 14:14. Éxodo 14:14. Éxodo, capítulo 14, versículo 14. ¿Sabes que Satanás no teme al creyente que está puesto en pie con su armadura? No le teme. Porque sabe que está luchando en sus fuerzas. Y fácilmente lo va a vencer. Una tentación. Quizás estás viviendo en victoria por un tiempo, aparentemente en victoria, y de repente, ¡pum!, viene algo y ¡pum!, te mete un atacazo. Y piensas, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues estaba tan bien y de golpe, ¡pum! ¿Sabes qué pasa? Que estabas en pie, sí, pero no estabas dependiendo en Dios. No estabas buscándole en oración. Estabas en un tiempo de paz tranquila. Pero Satanás viene y ¡pum!, te caes. Indica que hay algo que falta. Estabas en pie. Pero Satanás teme a aquel que está en sus rodillas. Porque sabe que no está dependiendo en sí mismo. Sabe que su confianza está puesta en Dios. Porque él sabe que no puede vencer. Él sabe que el ejército es demasiado poderoso. Y lo que puede es arrodillarse y clamar a Dios. Levantar esas manos santas, buscando su bendición, buscando su ayuda, buscando su apoyo, porque yo no puedo, pero tú sí que puedes. Ahí eso es tierra. Porque ocurre lo que ocurre en Éxodo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y aquí está el pueblo de Israel, con Egipto por detrás. Y Jehová peleará por vosotros y estaréis armados al 100%, hasta los dientes, pero rodillas, porque no sois vosotros, es el que lucha. Y ahí es donde Satanás no tiene poder, no tiene manera de coger, porque él no puede nada contra Dios. Como dice otro versículo, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que yo estoy firme,
mis rodillas, y a su vez tengo mi persona física, digamos, viviendo su vida. Pero mi otra persona espiritual está en sus rodillas orando, vestido con la coraza y orando. Número 2, toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Son las oraciones y súplicas sinónimas? No. La palabra oración es la palabra proseuke, y es un término general que denota oración a Dios. Y súplica va más allá. La palabra deesis, que denota una petición urgente para suplir una necesidad. Señor, necesito victoria. Estoy suplicando tu ayuda. Y sabes, cuando yo suplico, lo hago constantemente, como ves a continuación. La RAE define súplica como rogar, pedir con humildad y sumisión algo. ¿Qué características tiene la súplica? Bueno, primeramente implica reconocimiento, súplica en reconocimiento, sabiendo que lo que hace a aquel que tiene la capacidad para suplir la necesidad. Yo suplico a aquel que tiene el poder de ayudarme. Así que implica reconocimiento, Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que yo cuando suplico a Dios, estoy en mis oraciones suplicando a Dios, lo hago porque sé que Él me puede librar, y porque sé que la oración es la herramienta que Dios me ha dado para tener victoria con la palabra, con el escudo, con el yelmo, con la coraza. O ir siquiera a predicar el Evangelio de la paz. Súplica en el Espíritu. Cuando Pablo dice en el Espíritu es porque estamos suplicando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Él quiere que oremos en su voluntad. ¿Cuánta gente y cuántas veces hemos orado en nuestra voluntad y no la de Dios? Y Él se convierte en el Dios que concede nuestros caprichos o nuestros deseos. Es como si frotásemos la lámpara mágica, ¿no? Y sale Aladino. En el Aladino sale Dios. Señor, dame esto, dame aquello otro. Pero después nos olvidamos de Dios. Estamos orando para nuestros intereses. ¿Y de la obediencia? ¿Dónde está? ¿Y del hacer lo que Dios quiere que hagamos? ¿Dónde está? ¿Es Dios un Dios de caprichitos? Él quiere que oremos en el Espíritu. Primera de Juan 3:21 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que estamos andando en comunión, y cualquier cosa que pidamos andando en Él, Él nos la concede. Pero claro, si yo estoy andando en Él, no voy a pedir para mis caprichos. Voy a pedir según su voluntad. Número 3, súplica en humildad. En humildad. De tal modo que no solo su corazón, sino su físico, en respuesta a su espíritu, mostrará de modo sincero la contrición del corazón. De rodillas, alzando las manos, con voz temblorosa. Fíjate lo que dice estos pasajes. 1 Timoteo 2:8. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Yo personalmente no estoy acostumbrado a levantar las manos. De hecho, es que crecí en una iglesia donde nadie levantaba las manos solo orar. Y de hecho es que si alguien lo hiciera, yo hubiese pensado que era muy raro. No sé tú, pero yo hubiese pensado. Pero la Biblia dice: levantando manos santas. Y es obvio que en la iglesia nuevo testamentaria la gente levantaba las manos. Santamente, también puede ser no santamente, pretendiendo algo. Pero qué precioso es cuando levantamos las manos como en súplica a Dios, buscando su bendición, buscando
su suficiencia, buscando su protección, como Señor, dame, ayúdame, levantando manos santas. El cuerpo a menudo responde al interior de nuestro espíritu. Quizás no levante las manos, pero hay otro pasaje que dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho en contrición, diciendo: sé propicio a mi pecador. En este caso lo contrario, era el fariseo que levantaba las manos al cielo y oraba al Señor con voz. Hay gente que cambia la voz cuando ora. Señor, yo lo he escuchado, de púlpito, Señor, bendice a la mujer. No. Eso sirve para nada. Realmente no sirve para nada. Es una fachada, que se lo muy bien. Lo puedes levantar las manos, golpearlas al pecho, arrodillarse, tumbarse en el suelo. Pero es orar con humildad, porque sé a quién estoy orando. Conozco mi condición, la gravedad del asunto. Y cuando yo reconozco estas verdades, lo único que puedo es inclinar mi cabeza al Señor y decir: Señor, ayúdame. Súplicas, ruegos. Y también súplica en constancia. Cuando estoy suplicando es porque estoy en una necesidad desesperada. Y hasta que yo no recibo la respuesta que necesito, no paro de suplicar. No para comprar el coche que yo quiero, no para encontrar aquello que yo creo que necesito. Es que yo necesito esto. No, para encontrar el poder de Dios para la situación a la que me encuentro. No dejo de orar hasta que consigo la liberación, el poder, la victoria. Y aquí está el ejemplo de esta viuda y el juez injusto. No vamos a leer porque son 8 versículos, un poco largo, no quiero alargarme, pero cómo esta mujer era insistente y dice: oye, si el juez injusto hizo justicia a la viuda por pesada, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que os ama, no os dará aquello que necesitáis? Orad sin cesar. Y finalmente, número 3, toda perseverancia y súplica por todos los santos. Le dice: velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es velar? Velar es estado de alerta debido a una preocupación o cuidado. Velando en todo tiempo. O velando en ello con toda perseverancia, velando en ello con toda perseverancia. Estado de alerta debido a una preocupación o cuidado. Y Pablo indica que aquí que nuestra lucha es no solo individual, sino que nos debemos apoyar los unos a los otros. Y súplica por todos los santos. Recuerda el caso de Cristo, cómo Él intercede por Pedro en oración para que su fe no cayese. Y ni siquiera está hablando con sí mismo. Está viendo a Pedro y conoce a Pedro. Por supuesto, Él lo hizo, lo conoce perfectamente, y Él intercede, orando por todos los santos. ¿Y qué más precioso es que oremos los unos por los otros? Que intercedamos los unos por los otros como congregación. ¿Sabes que también Cristo oró por ti? En Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tú tienes aquí la palabra de ellos, la palabra de Dios, pero escrita por los apóstoles. Y tú has creído en Cristo por la palabra de ellos, y Jesús ha hecho intercesión por ti y por mí, para que seamos uno como Él y el Padre es uno, que ellos también sean uno. Y Él quiere esta unidad en la iglesia. Cuán importante es que revistamos la iglesia de oración. Pablo mismo intercedía por los hermanos. Efesios 1, versículo 15 dice, voy a quedar un poquito, no tengo aquí apuntado. Es capítulo 1, versículo 15.
Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y Pablo mismo, en este pasaje y en tantos otros, ora por los hermanos. ¿Por qué? Porque la oración es importante. Y no solo hay que vestirse, hay que revestirse de la oración. Así que para conclusión de esta serie, quiero daros esta imagen. Imagen de lo que debemos ser. Soldados vestidos con el cinto de la verdad, con la coraza de justicia, las sandalias del apresto del Evangelio de la paz, con el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, con la espada del Espíritu. Pero nuestra posición es la posición de rodillas, en constante oración, por nosotros, por nuestros hermanos, mientras Dios da la victoria a su pueblo. Solo Dios, y solo de este modo, y así tendremos victoria. Así que gloria a Dios por este pasaje precioso, y espero que lo lleves en tu corazón, que lo consideres y que lo pongas en práctica. Estoy convencido de que esta iglesia, si decide revestir cada persona, no solo con la armadura, sino con la oración, habría un antes y un después. Una iglesia victoriosa a una iglesia que ha tenido victoria, sí, pero todavía le queda mucho por delante. Padre, pido que bendigas la palabra.